Bienvenidos a otro episodio de En Voz Alta. Hoy nos complace con su presencia el licenciado Chanel Rosa Chupani. Estamos muy agradecidos con tu presencia, Chanel, aquí. Quiero antes que nada hablar un poquito acerca de tu trayectoria. En la actualidad eres candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Así es. Por el Partido de la Liberación Dominicana, del cual también eres miembro de su comité central. Fuiste director del Servicio Nacional de Salud y del Seguro Nacional de Salud. Así es. Tienes una amplia trayectoria, 38 años de experiencia en el sector público. En el Estado. Has sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en algunas universidades nacionales. Sí. Eres quizás una de las personas con más experiencia en el área de gestión de salud en la República Dominicana y nos complace gratamente tenerte aquí. Un placer para mí, la verdad. Y que hayas sacado tiempo de tu agenda para regalarnos este momentico. Sí, no, como le digo, la verdad es un placer estar con ustedes aquí. Y nada, vamos a compartir algunas de las ideas y que la gente conozca más a uno también. Sí. Chanel, quiero iniciar hablando acerca de tu infancia y de tu juventud. ¿Cómo fue? Sí. Mira, yo soy de una comunidad de Villarriba, de la provincia de Duarte. Y mi infancia fue, vamos a decir, bastante normal en esa comunidad. Nosotros vivimos allá hasta yo cumplí los 14 años. Estuvimos en esa y luego nos trasladamos aquí a Santo Domingo. Pero esos primeros años, como te digo, fue en una época bastante distinta a lo que hoy. O sea, no teníamos los juegos electrónicos. No, nada de eso. Por lo tanto, nuestras preocupaciones eran mínimas. Recuerdo que era una época que llovía mucho y por lo tanto nuestra niñez fue muy cercana, vamos a decir, con los amigos que uno conserva todavía. Y luego aquí en la capital ya la cosa comienza a cambiar un poco porque Santo Domingo era una ciudad. Nosotros vinimos a Gascue, recuerdo, a vivir a Gascue, que era en ese momento muy cerrada, porque es una sociedad muy cerrada, que tú no te interrelacionabas con los vecinos. Nosotros veníamos de una sociedad donde el vecino era el hermano. Aquí no, aquí tú no sabías quién vivía al frente, quién vivía al lado. Y ahí estuvimos, después nos mudamos a la calle Siriaco Ramírez, que es en la barrio San Juan Bosco, y luego a Miraflores, que ahí hemos pasado prácticamente más de 36 o 37 años. Pero como les decía, fue bien normal. Pero se puede decir, ¿llegaron acá a Santo Domingo por trabajo? No, lo que pasa es que mi papá siempre tenía como meta que cuando yo, que era el mayor de mis hermanos, fuera a bachillerato, ya nos mudáramos aquí a Santo Domingo. Ustedes en ese tiempo la escuela, ¿sabes? La escuela pública era bastante difícil porque había mucha paralización de labores, interrupción por todo el tema político, estudiantil, y vinimos aquí a Santo Domingo por esa razón. Okay. ¿Cuál fue el mayor desafío que tú enfrentaste durante tu juventud? Mira, nosotros venimos de un hogar bastante con un padre y una madre, sobre todo una madre bastante rigurosa en la crianza. Por lo tanto, los riesgos eran minimizados por esa condición. Y yo te digo, bueno, en ese tiempo ya comenzaba el tema de las drogas, recuerdo que... Y mamá siempre nos decía, y mi papá, o sea, para ellos era impensable que nosotros tuviéramos ese medio. Siempre decían, no tomen nada que le den equivocado, porque para ellos la única razón por la que uno podía acercarse a ese mundo era si lo hacía de forma que lo engañaran sin conocimiento, que alguien lo engañara. Por lo tanto, yo creo que esa actitud de papá y mamá, que uno ahora la valora tanto, yo creo que disminuyeron bastante los riesgos. Los riesgos de que tuvieron otra gente que uno conoció, que se metió al mundo de la droga, que no fue fácil salir lo que lo lograron salir. O sea, uno lo agradece muchísimo. Era como tenían a mi abuelo, que a las 9 de la noche tenía que estar en la casa. En casa a las 9 de la noche, yo recuerdo... Dormía afuera. Así mismo, yo recuerdo que una vez a mi hermano y a mí, mi mamá dijo a las 9 aquí. Y nos pasamos 10 minutos y cerró la puerta, apagó la luz, papá estaba, eso fue en el campo, mi papá estaba aquí en Santo Domingo. Y recuerdo que los vecinos
salieron a ver qué es lo que pasaba con los gritos de nosotros. Pero eso también forjó el carácter de uno. Claro, claro. Con mayor responsabilidad, o sea, un sentido de eso mismo, de la responsabilidad bastante arraigado. Chanel, gracias a tu experiencia y tu liderazgo frente al Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, mucha gente piensa que tú eres médico, pero realmente eres economista. Entonces, yo quiero preguntarte cómo un economista termina tan ligado al sector salud, a la seguridad social. Lo que pasa es que aquí hay una tendencia a creer a confundir las profesiones con el tema de gestión. O sea, en América Latina hemos tenido ministros de salud que han sido, y yo recuerdo un caso en Colombia, un ingeniero, economistas hemos tenido en Guatemala, en Nicaragua, en muchísimos países de América Latina. Hay esa tendencia de que es igual que tú me dirás que para ser ministro de educación hay que ser maestro. Eso no tiene nada que ver con una... Y de hecho yo tengo que aclarar permanentemente que no soy médico. Y me han pasado experiencias graciosísimas porque la gente me consulta. Me dice, mira, mi hijo tiene tal cosa, que sé yo cuándo. Digo, señor, yo no soy médico. Entonces, la vinculación mía con el sector salud viene desde el Seguro Social. En los años 80 yo ingresé al Instituto Dominicano de Seguro Social, que era en ese momento la institución que se encargaba de del reducido sistema de seguridad social que teníamos en el país. Yo ahí estuve 15 años. Luego pasé a SENASA. Yo entré a SENASA cuando SENASA surgió. Fui de los 4 o 5 primeros empleados. Estuve vinculado con organismos internacionales siempre en el área de la salud. Y aunque yo estudié economía y luego también estudié derecho, yo digo, yo no soy ni economista ni abogado. Yo estudié, pero me involucré mucho en ese tema, en temas de gestión en el sector público, el tema hospitalario, el tema me apasionaba y me apasiona el tema de la administración de riesgo, que es lo que tiene que ver con seguro de salud, el tema de economía de la salud. La verdad que al principio era muy difícil porque no había internet. Tú tenías que esperar que alguien viajara fuera del país para que te trajera una revista, un libro, etcétera. O sea, no había ese acceso a la información que hay hoy día. Yo recuerdo, yo trabajaba en el Seguro Social y salíamos a las 2:30 de la tarde y yo me quedaba hasta las 5 en una pequeña biblioteca que estaba allá leyendo todos esos libros que traían, y ahí me fui involucrando y la verdad que a mí me apasiona ese mundo. No, se nota que la pasión tiene más vocación, porque yo recuerdo en pandemia... Chanel activo ahí en Twitter. Sí, que eso es otra cosa. Y se me olvidaba mencionar que usted es vicepresidente del partido PTD. Del PTD, del terraplanista. Sí. Que eso es muy importante. Sí. Ha sido siempre Chanel muy cercano al pueblo, un servidor público que ha roto paradigmas, o sea, contestatario también. A quien tú le tienes que echar su boche, se lo echa, aclara las cosas. No eres fanático de la política. Sí, no. Militas en un partido, pero no eres fanático. Yo trato de ser objetivo, lo suficientemente objetivo. Pero mira, es importante eso, Henry, porque eso debe ser comportamiento normal de la gente. O sea, lo que pasa es que aquí nosotros venimos de una tradición que entendemos el poder como jefe de los demás, no como servidor de los demás. O sea, son misiones totalmente distintas. Yo siempre pensaba y pienso que tú tienes que atender a la gente que te paga tu salario. Es que ese que te manda realmente. Yo tengo una frase en el servicio. Porque en el servicio de salud, nacional de salud, está el tema de los hospitales. Hay una visión tradicional en el sector salud, en República Dominicana, que la gente cree, quienes trabajan en el sector, cree que cuando tú vas a un hospital, tú vas a pedir un favor. O sea, hay una visión asistencialista, no de derecho. Fíjense, ahora mismo, la Defensoría del Pueblo acaba de emitir un informe, una investigación. El segundo sector, después de la Policía Nacional, donde más se viola los derechos de la gente, es el sector salud. Eso ocurre porque nosotros tenemos una visión asistencialista, no una visión de derecho. Y yo creo que eso es lo que debe predominar, que la gente sepa que yo le decía, cuando una gente llega aquí, llegó el dueño de un hospital. O sea, no es hacer un favor que te vaya igual en SENASA, o sea, no me agradezca nada. Yo tenía eso incluso escrito en mi perfil. A mí nadie me debe nada. O sea, a mí la gente me paga para que yo haga mi trabajo y para que yo le sirva. Y es lástima que eso se vea como un comportamiento atípico cuando debería ser comportamiento generalizado en el sector público. Bien interesante eso, porque yo te digo algo. Yo entro a un hospital, o sea,
con seguridad, y eso ya es por el seguro que yo tengo. Sí, claro, no exacto, sí, claro. Yo como dominicano sí. Claro, sí, pero eso no debería pasar. Aquí me van a atender. Sí, claro, sí, pero no debería ser. O sea, porque es un tema de derecho que está establecido incluso en la Constitución Dominicana. Sí, claro. Pero además es un derecho humano, la salud es un derecho humano. Así va más allá del tema legal, inclusive. 100%. Chanel, ¿qué cambios tú consideras que son urgentes para, digamos, mejorar el sistema de salud en la República Dominicana? Sí, mira, bueno, cuando hablamos, hay dos cosas. A veces nosotros hablamos del sistema de salud y lo vinculamos a hospitales. Y el sistema de salud es mucho más que el sistema hospitalario. Yo decía en el servicio, lo que se hace en el servicio es lo que menos impacta en los hospitales, en la salud de la gente. Los estudios internacionales dicen que el 90% de los recursos se invierten en hospital y solamente el impacto es un 10%. El impacto más importante en la salud es los estilos de vida, la genética y el medio ambiente. Y son las cosas que nosotros menos hemos trabajado. Digo nosotros, como país. Nosotros no tenemos un sistema que haga énfasis en lo preventivo. Los gobiernos todos han hecho el énfasis en la inversión en los recursos, en el tema hospitalario, porque además es el tema de mayor demanda de la ciudadanía. Es una visión errada, yo considero, porque, como le digo, lo que tenemos que hacer, yo creo que ese es el gran cambio del sistema dominicano de salud, es enfatizar en el tema preventivo, promocional, en todos los ámbitos. O sea, nosotros tenemos un sinnúmero de enfermedades que están muy asociadas al estilo de vida. Y claro, a la alimentación y al estilo de vida, al sedentarismo, alimentación, los accidentes de tránsito y todo eso es un tema. Como el dengue, por ejemplo, que es cuestión de costumbre. El dengue, que ahí la participación individual de nosotros, de la gente, es importante. Nosotros sabemos que hay un tema en este país y es que muchas familias tienen que acumular agua porque cuando le llega 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y por lo tanto cuando llega hay que aprovecharla. Pero aquí, ¿cuántos solares baldíos ustedes no ven? Salimos a la calle y vemos solares baldíos que son muchísimo. Y ese es un tema importantísimo, el tema de dengue, sobre todo ahora que la OPS ha decretado este año como en año de emergencia de dengue en América Latina, donde están rompiendo todos los casos de todos los récords de casos y de muerte. Pero todo tiene que ver con eso, ¿sí? Yo creo. Y luego el segundo tema tiene que ver con un tema de derecho. Yo tenía un proyecto en el servicio que lamentablemente por el tema de la pandemia se interrumpió y no pudimos ejecutarlo en su totalidad. Y era crear oficinas en los hospitales donde la gente fuera a hacer denuncias sobre el hospital, sobre el servicio del hospital. O sea, yo digo, señores, si ustedes vienen aquí y no lo atendieron bien, no hubo medicamento, no había el servicio que ustedes requerían, vamos a establecer eso como una denuncia frente a este hospital. O sea, y para que nosotros, y vamos a eso a difundirlo, para que la gente, para que busquemos soluciones, pero además para que la gente diga, mira, porque los funcionarios públicos somos muy complacientes y nos gusta mucho autoelogiarnos. Sí. Y yo creo que falta una visión crítica siempre del Estado, una visión autocrítica. Eso no. Ahora, por ejemplo, hay mucho adanismo. Hacemos esto por primera vez en la historia, nunca se había hecho, etcétera, etcétera. Pero es por esa visión que tenemos. Como funcionario público tenemos una visión y yo creo que, y volviendo a tu pregunta, los cambios tienen que venir por ahí. Un tema de derecho y un tema también de énfasis en asuntos preventivos, promocionales. Yo decía, mira, en la pandemia se confirmó una percepción que yo tenía. El fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en las provincias, a través de las direcciones provinciales de salud. En la pandemia, ese fue el elemento clave donde se demostró que había una falencia importante. No el tema hospitalario, porque una dirección provincial de salud es el ente descentralizado del ministerio. O sea, ahí se hace salud colectiva, ahí se hace prevención, promoción, pero son unidades que han quedado, y no solamente de gobierno, también de gobierno anterior, han quedado como al margen. Porque tú no vas a encontrar a nadie que te haga una huelga para que fortalezcan la unidad de atención, la DPS. ¿Hacen una huelga para qué? Para los hospitales. Para un hospital. ¿Y qué hacen los gobiernos? Construyen hospital, remodelan hospital y equipan hospital. Porque esa es, como técnicamente se le llama, esa es la necesidad percibida
no la necesidad real. Y tú hablabas de eso recientemente en un programa radial que te invitaron, que no solamente construir hospitales, sino que, construyo un hospital en Pedernales, pero qué intensivista se me va a ir para allá. Yo recuerdo que al actual presidente, una vez fue a Pedernales en pandemia y le dijeron, mire que aquí no hay, no recuerdo qué equipo era. Bueno, cuando alguien tiene COVID, se agrava, hay que llevarlo a Barahona porque no hay ningún intensivista. O sea, ningún intensivista se vaya a Pedernales. Pero ese es un tema que no pasa en este país, eso pasa en todos los países del mundo. O sea, pero además, ¿cuántas veces tú vas a necesitar un intensivista en Pedernales? O sea, exactamente. Ese es un tema también importante. Y la gente tiene que saber eso. O sea, tú tienes también un tema de costo que tú tienes que asociar un poco a equidad, es cierto. O sea, tú tienes que tener un sistema equitativo en primer lugar, pero también con cierta eficiencia. O sea, tú no vas a tener un equipo en Pedernales o en Dajabón o donde sea que tú lo uses 3 veces al año. No lo puedas tener en un lugar donde tenga un uso mucho más intensivo. Entonces, es equitativo porque la gente de Pedernales tiene que ir a Barahona a recibir servicios de mejor calidad. Pero también hay un tema de eficiencia que tú tienes que combinar. Entonces, yo creo que son los desafíos del sector salud. Chanel, esto es algo que recientemente hemos visto, las estadísticas. Ya tú has hablado al respecto. Pero quiero saber cómo tú te sientes cuando tú ves que uno de tus mayores logros frente al Servicio Nacional de Salud, en mi opinión, que fue la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, se ha disparado en los últimos años. ¿Tú sientes que todo ese esfuerzo se tiró por la borda? Yo creo que sí. Yo creo que, mira lo que pasa en el sector salud. A veces tú haces cambios y son difíciles institucionalizarlo. No solamente pasa en el sector salud, en cualquier ámbito del Estado, porque es un tema cultural. Yo digo, mira, hacer un hospital, construirlo, equiparlo, es lo más fácil, porque eso se resuelve, ¿sabe con qué? Con dinero. Ahora, cambiar culturalmente, hacer cambio cultural, y tiene que ver mucho lo que tú acabas de decir, con lo que decía anteriormente, el tema de derechos. O sea, nosotros no hemos acostumbrado a la muerte en el sector salud, que sea como normal. Hay un video mío que fue muy viral en su momento. Yo decía, la principal razón de la mortalidad materna, siempre los médicos decían, no, que la hemorragia, que las infecciones. Yo me paré un día y dije, para mí, ninguna de esas son la principal razón de la mortalidad materna. Yo creo que la principal razón es porque son pobres. Una. Y la segunda es porque no son ni la madre, ni las hermanas, ni las hijas de nosotros. Si fueran personas de clase media, ¿por qué? Porque la mortalidad del sector privado es diferente y son el mismo personal. Nosotros tenemos hospitales equipados con la última tecnología y se siguen muriendo. Entonces, eso tiene que ver si es una... eso se logró con mucho compromiso, con un equipo muy comprometido. Nosotros establecimos como una prioridad la reducción de la mortalidad y se logró la reducción más alta en los últimos 20 años, la mortalidad materna, y igual la mortalidad infantil. Pero ahí vino el COVID después, que eso también es importante. Yo recuerdo que dieron muchas implicaciones de por qué había aumentado la mortalidad materna en el 2021 y 2022. Incluso el presidente lo atribuyó al tema de la población haitiana que sí hemos tenido aquí. Sí. Y yo dije, y ahí pues remito a lo que decía anteriormente, tú sincerizarte. Era tan fácil decir, señores, esto no es un tema solamente en el país, en América Latina y en el mundo, por el tema, sobre todo en América Latina, por el tema del COVID. Durante 9 meses, 1 año, la gente se descuidó, no fue a los servicios porque tenía miedo, y eso ha aumentado la mortalidad materna y ha ocurrido en muchísimos países. Y también estaban llenos todos los servicios. No, pero llegó un momento, por ejemplo, que las mujeres no iban en el 2020, el 21, las mujeres iban a parir prácticamente, o sea, no había chequeos prenatales porque tenían miedo al COVID. Sí. O sea, yo recuerdo que no, y uno tenía que ir a llamarla, mandar a su casa, pero ni siquiera querían recibir los promotores por el miedo al contagio. Pero yo creo que sí, yo creo que ha faltado. Mira, el señor presidente en su última edición de cuentas hablaba de algunos temas, yo lo comenté. Por ejemplo, él decía como un éxito del sector salud que ocurrió mucha más demanda de consulta, de procedimientos médicos, etcétera. Eso no es un éxito. Eso puede te puede indicar a ti, ¿por qué hubo el año pasado una mayor demanda? Tuvimos el año entero con dengue. Sí. La gente enfermó más, entonces la gente demandó más consultas, demandó más atenciones. O sea, eso no es un indicador de éxito del sector salud. Un indicador de éxito es la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil, una mayor tasa de vacunación. Esos son los indicadores que te hablan a ti de que un sector va. Pero nosotros no tenemos esa visión. Y
Y yo quiero decir algo, mira, a mí me ayudó mucho no ser médico en el sector salud porque yo no tenía conflictos de intereses. Yo decía, mira, ningún de ese personal ni estudió conmigo, ni yo fui su profesor, ni ellos fueron mis alumnos. O sea, por lo tanto, yo tenía un trato que me permitía ser más riguroso en algunas cosas que a un médico que cuando va, está hablando con quien fue su profesor, o quien fue su alumno, o su compañero de clase. O sea, que es distinto, que es muy, muy distinto. Así es. Entonces, esos lazos vinculantes muchas veces traban la relación, y eso es un hándicap en contra del sistema y la gestión propia. ¿Y usted nunca le propusieron, por ejemplo, ser parte de algún cargo en el Ministerio de Salud o algo así? Durante este gobierno, por ejemplo. Yo me reservo la respuesta. Permítame resolver. Hubiera sido el primero, creo. Si no al Ministerio de Salud, sí. De hecho, yo iba al Ministerio el año pasado. Yo recuerdo que, y eso yo nunca lo he dicho, yo originalmente iba a ir al Ministerio. Luego hubo una crisis en el SNS. Porque lo que pasa es que para los presidentes, por lo que les decía anteriormente, la parte importante del sector salud es el servicio, porque gestiona mayor cantidad de personal, de hospitales, pero el impacto se logra en el ministerio, si tú haces lo que tienes que hacer. Sí. Chanel, de todas tus experiencias, ¿cuáles tú crees que han sido las más desafiantes, las que te han puesto a prueba a lo largo de tu carrera? Mira, yo creo que en SENASA, porque fue la primera vez que yo dirigí una institución, aunque yo en SENASA tuve 15 años y fui su director administrativo financiero, director de afiliación, gerente de salud, o sea, que gerente técnico, que pasé prácticamente toda la... Oh. Pero fue mi primera experiencia como director de una institución. Y eso, por supuesto, era un reto importante, porque la gestión implica tú armar equipo, apasionar a la gente. Sin pasión, señores, no hay nada, no se llega a nada en términos de gestión. Que la gente que tú tengas un proyecto, que la gente se encariñe con eso. Yo le decía a mi equipo, aquí vamos a hacer una gestión de cariño, una gestión que la gente se enamore con metas cumplibles pero desafiantes. Y yo creo que entusiasmar a la gente, eso fue importante. Luego todo el servicio. El servicio es un desafío como quiera. O sea, tú puedes tener toda la experiencia del mundo, porque tú estás trabajando con 80,000 servidores públicos, tú trabajas con 200 hospitales, con casi 2,000 unidades de atención primaria. Yo a veces pensaba, me quedaba así, qué sé yo, medianoche, pensaba, ¿en qué sabrá Dios en qué hospital en este momento se le está violentando el derecho a una gente? Y empezó a preocupar porque finalmente tú eres responsable, aunque tú no directamente, pero no es fácil. Yo creo que en ambas instituciones fue desafiante el tema de gestión, de tú responderle a las expectativas de la gente también, que es importante. O sea, pero además, tú tratas con un tema tan fundamental como la salud de la gente, que depende a veces yo decía, sobre todo en SENASA, yo decía, de una decisión mía depende que alguien viva o no viva. Y eso es terrible. Wow. Eso es terrible. Porque cuando tú vas, alguien te pide a ti que le cubra un procedimiento que no está en cobertura, que no cubra la seguridad social y que depende de ti aprobarlo. O sea, puede ser que esa persona muera o no, o viva. O sea, no es fácil. Eso no es fácil. Tienes que tomar decisiones duras desde el punto de vista humano. Son fuertes, o sea, porque aparte que tienen que velar por el bien de la institución. Exacto. Exacto. Ahí viene la sostenibilidad financiera, porque tú no puedes cubrirle a todo el mundo. O sea, tú tienes que priorizar. Sí, claro que no. Dale. Porque ahí viene. A ver, la gente me dice, no, que el servicio. Yo digo, señores, en SENASA yo pasaba noches sin dormir. Porque había un momento que el servicio no puede quebrar. Financieramente no quiebra, porque eso no. Pero SENASA sí te quiebra. SENASA es una empresa que tiene ingresos y gastos que lo genera la propia empresa, no recibe subsidios del gobierno. Entonces, a veces como nosotros llamamos, se incrementaban las enfermedades, y sobre todo en verano, la demanda de la gente. Entonces, la siniestralidad, que es lo que mide realmente la sostenibilidad financiera de la empresa, tú la veías, si te pasaba de un 90, ya tú sabes que tú ibas mal, o sea, tú llevabas un 95%, y tú decías, estoy al borde entonces tú tenías que tomar medidas drásticas, tú sabes.
Chanel, cuando saliste del servicio, renunciaste, a pesar de que no había terminado tu tiempo. Casi 2 años me quedaban. Reglamentario. Tú hiciste una serie de tweets que yo considero que uno debe enmarcarlo. Varios funcionarios de gobierno me lo han dicho. Y fueron mágicos para mí, o sea, de cómo se debe gestionar una institución pública y tu visión de ser un servidor público. ¿Cómo tú defines el éxito? ¿Cómo tú defines el fracaso? Háblame un poquito acerca de toda esa experiencia. Para mí, pero eso es una visión muy personal, el éxito tiene que ver mucho con la solidaridad. O sea, para mí, el éxito de uno como persona tiene que ver mucho con que la gente a la que uno le sirve se sienta bien. O sea, yo he dicho, para mí la felicidad depende de que mucha gente alrededor mío esté feliz. Porque a veces uno tiene una visión egoísta de la felicidad, pero también tiene que ver mucho cuando tú te acuestas, que tú te acuestes con tu cosita tranquila. Para mí, esas cosas son la cuestión que vinculado al éxito, que tú tienes que vincular al éxito, porque a veces nosotros vinculamos mucho el éxito a cosas materiales. Y no es que no esté mal, o sea, todos queremos tener una vida cómoda, pero ¿cuánta gente con cosas materiales resueltas no tienen, no hacen feliz a los demás? No hay posibilidad de que gente alrededor de ellos también sean felices. Entonces yo creo que el éxito tiene que ver mucho con eso, con que la gente, por ejemplo, yo con mi equipo, donde he gestionado a muerte, siempre, a muerte, con mi equipo, siempre gestioné los mejores salarios, las mejores condiciones de... Ahora, era gente que se iba a las 10 de la noche. Era gente que tú lo llamabas un domingo y cuando yo lo llamaba que había un problema, llevan de camino. O sea, pero tú tienes que comprometer a la gente, o sea, no solamente con cosas materiales, sino... que la gente sepa también que tú estás para cuando ellos te necesiten. O sea, no, que fulano de tal, le van a operar a una hija en tal sitio fuera del país. No, que 3 días, no. Váyase y cuando usted tenga su problema resuelto, usted venga aquí, que es su hijo y eso está por encima de todo. O sea, y yo creo que eso tiene que ver mucho con... Pensamiento humano. Claro. Sí, para eso es fundamental ese tema. Chanel, quiero pasar a la parte política. Quiero saber cómo tú ingresas al PLD y si hubo alguna figura o algún evento histórico en particular que te llevara. Fue más simple, déjame decir. Más simple que eso. Yo no tenía una visión PLDI. Mira, déjeme decirle, yo me crié en un hogar político. Mi papá, desde que yo tenía 5 o 6 años, mi papá era dirigente del partido político. Y yo recuerdo que en esa época, yo con 6 años, en mi casa los sábados almorzaba el vicepresidente de la República. Y medio gabinete de la época, estaba hablando ya de Villarriba, y comía en mi casa cuando yo hacía viajes para allá. O sea, por lo tanto, yo me crié en ese ambiente. Luego, que era un ambiente conservador, de política conservadora, yo me fui a la UAS a estudiar. Y la UAS también influyó mucho en mi formación. La UAS me hizo a mí, no solamente mi formación política, sino también humana. Porque en la UAS, había algo que un compañero te decía... usted tiene 25 centavos, compañero. Y eso que quizá para uno no era nada, para él significaba irse a pie o irse montado a su casa. O sea, y eso también afianzó esa visión que tú tienes que tener de solidaridad con la gente. Pero yo un día, pasó el año 84, y estoy leyendo un libro de Juan Bosch. Que recuerdo que era de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Estaba leyendo ese libro. Y cuando terminé, yo me quedé impresionado de ese libro. Yo busqué en la guía, recuerdo, el teléfono de Juan Bosch, de su casa, que estaba Juan Bosch, Juan. Y lo llamé y él cogió el teléfono y yo cerré, pues no me atreví a decirle nada. Y ahí entonces, ya mis amigos eran todos del PLD, ahí comencé a vincular el partido. No fui miembro porque el PLD tenía en ese momento una visión muy rigurosa de la disciplina y yo soy muy libre pensador. O sea, no es que es un tema de disciplina, sino que yo sobre un tema opino lo que yo considero, o sea... Y tú tienes que tener bien una visión gregaria en los partidos políticos. Tienen su vida muy arraigada. Entonces ese momento era muy duro. Por ahí comencé a vincularme. Luego ingresé a un comité de trabajo PLDista llamado CTP en ese momento. Y me fui vinculando. Y hubo un tema que a mí fue realmente que me empujó en el PLD, que fue el tema de la seguridad social. Eran los años 80, 90, que ya se comenzaba a hablar de una reforma a la ley de seguridad social. Aquí no había conocimiento, no había mucho expertise sobre ese tema. Me llamaban, yo recuerdo que el año 96... cuando Leonel ganó, antes de ganar en la segunda vuelta, me llamaron para escribir un discurso sobre el tema de seguridad social que él pronunció. Y ahí me fui vinculando. O sea, mi vinculación
al PLD vino a través de Juan Bo por la literatura, y el Juan Bo historiador, sociólogo, etcétera. Chanel, y quisiera saber, pasamos al tema político, pero no quiero dejar pasar en cuanto a tus labores. ¿Cómo fue tú ingresar a la parte de la seguridad social? Fuiste gran impulsor de la ley de la seguridad social. Quiero que me hables un poquito de eso. Sí. Y también de tu relación con las instituciones gremiales, con el Colegio Médico Dominicano y todo eso. Porque así como tú dices, eres libre pensador y contestatario. Entonces, ¿cómo fue eso? Mira, yo estuve trabajando yo llegué al sector salud y seguridad social en el IDSS en el año 86, mediados de la década de los 80. Y llegué ahí a pasar un par de meses, un par de años, qué sé yo. Y duré 14 años trabajando en el IDSS. Ahí me enamoré del tema de la seguridad social. Enamorado, apasionado de ese tema. Del tema de la seguridad social. Era un momento donde la ley... Y yo empujaba la reforma de la seguridad social, pero yo no era muy partidario de la visión de esta seguridad social que se construyó, que finalmente es la que tenemos hoy día y fue la que fue posible. Eso yo lo admito. Yo pensaba una seguridad social mucho más solidaria, más pública, pero esta fue la que se construyó y esa fue la que tenemos hoy día, que es mejorable, es perfectible. Pero mi vínculo con la seguridad social y con el sector salud, yo recuerdo que yo decía, yo soy de los pocos dominicanos que conozco las redes de servicios de salud, porque yo conocía tanto los hospitales del Seguro Social como los hospitales de salud pública. Y por ahí vino el tema, por el tema de seguridad social. Luego yo pasé a trabajar en el BI, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo renuncié al Seguro Social y tuve 2 años, casi 3 años, más de 3 años en el BI. Fui consultor del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, y también consultor del Banco Mundial en diferentes. De hecho, a mí el Banco Mundial me ofrecieron trabajo en Washington. Para que me fuera, bueno, no sé por qué. Quizás yo le decía a un amigo mío el otro día, bueno, yo estuviera en Washington pensionado, viviendo en las afueras de Washington, con toda mi vida resuelta, pero no recuerdo. Yo siempre tenía mucho miedo a los aviones. Muchísimo. Me costó años superar. Yo creo que soy de las personas que más países perdió de visitar por ese hecho. Después perdí un poco el miedo. No perdí el miedo, me acostumbré a los aviones. Y yo creo que también eso, pero por ahí siempre fue vinculado al sector salud. De hecho, cuando me ofrecieron irme como consultor del Banco Mundial a Washington, eso fue a trabajar en el sistema de protección social y salud. Ok. Y sobre tu relación con los gremios, doctor Ubaldo Ariel Suero. No, bastante. Yo soy dichosísimo en ese tema, tengo que decirlo. Con el doctor Ubaldo Suero tengo una relación que usted no se imagina. Una relación, él tiene su visión, yo tengo la otra, pero Ubaldo me llama a mí cada momento, cada 2 o 3 meses me llama para saber de mi vida, de cómo está. O sea, que tengo, y con los gremios, yo recuerdo, mira, la parte más agresiva de los gremios eran los muchachos, yo le digo, de Mao. En el Manuel de Mao había el Colegio Médico Dominicano allá, que eso era una cosa terrible. Y nada, y terminamos siendo que ellos me invitan y son todos de la oposición en ese momento, ahora del gobierno. Me invitan a su casa, me llaman, vamos a comer un chivo, venga por aquí, cuando usted venga por aquí no deje llamarnos. O sea, que tuvimos, pero era una relación también de mucho respeto. O sea, yo entendía su punto de vista. Cuando no se podía, yo le decía, mira, esto yo no puedo. Yo llego hasta aquí, pero ahí yo no puedo. Si yo le digo eso sería un tema demagógico. O sea, y yo creo que ellos valoraron mucho también esa actitud. Y sobre todo, también, y yo creo que eso fue lo fundamental, que sabían que tenían las puertas abiertas en mi oficina. O sea, ellos me llamaban del camino, en Bonao. Licenciado, voy para allá, usted no puede recibir. Y digo, venga, no hay problema. Cuando vengan a la hora del almuerzo, aquí comemos juntos, lo que fuera, cualquier tema. O sea, a veces tú tienes que sustituir algunas cosas institucionales que tú no puedes resolver con la cercanía de la gente. Y yo se lo digo a muchos amigos míos que son funcionarios hoy día. O sea, yo creo que también que eso, la empatía con los demás, la horizontalidad, señores. Tú no sentiste por encima de los demás porque tiene un cargo. Porque y la coherencia también. Que la más transitoria de toda la gloria es el poder. Y mira, lo está diciendo un hombre que duró toda su vida en el poder. Pero que un día no. Pero eso no pasa, eso pasa. Yo cuando salí del servicio, para mí nada fue extraño. Yo nunca usé seguridad. Nunca, jamás en la vida. Es que no, eso no me... Yo nunca hubo con un fotógrafo atrás de mí. Yo iba y pagaba, iba a mi supermercado.
yo iba a los bancos, yo tenía una persona que me conducía, un compañero de trabajo que conducía el vehículo, que a las 5 de la tarde se iba, y lo tenía por el tema de los parqueos, pero no porque eso no es. Pues el tema de la seguridad de un funcionario es, dime tú, o sea, en este país, lamentablemente los casos de funcionarios que han muerto han sido sus despachos, por gente de confianza. Sí. Los dos casos que hemos tenido, los dos casos muy lamentables, muy tristes, o sea, aquí no hay una tradición de que un funcionario lo maten en la calle, en un semáforo. Siempre un atentado. Un atentado. Siempre son personas que tienen libre acceso ya por la confianza. Yo creo que la seguridad tiene que, excepto en algunos casos que se justifica, hay funcionarios que sí, pero tiene que ver mucho también con el tema del ego. O sea, yo tener una gente detrás de mí, eso tiene que ver mucho con ego. Mire, el ego es terrible. Yo, o sea, me imagino que usted viene con grandes propuestas legislativas ya que se tomó. No vamos a decir que se tomó, sino que después de tantos años aspira a una candidatura como diputado. A mí me gustaría saber cuáles son algunas de esas propuestas, miren, si van más al lado del sector salud. Mira, y lo primero es que y quiero contextualizar un poco esa pregunta, la respuesta a esa pregunta. Nosotros tenemos, el próximo Congreso va a tener unos retos importantes. ¿Por qué? Porque este país ha ido aplazando reformas estructurales que ya los organismos internacionales están diciendo, si no hacen esto, ustedes van a dejar de crecer, o van a crecer, pero ese crecimiento no va a impactar en la gente. O sea, lo están advirtiendo. Por lo tanto, nosotros, además de la reforma, hay una reforma a la Ley de Seguridad Social que está en el Congreso. Está apoderada una comisión bicameral. Tú hablabas que en el 2030, Chanel, masivamente se va a comenzar a recibir Así, ahí voy para allá. Hablamos, hay una ley, el Código Penal, que no se ha aprobado. La ley de agua, que no se ha aprobado. Hay una ley que aquí nadie habla, pero que para mí es interesantísima, que es una ley que regule los conflictos de intereses de los funcionarios públicos. No es lo mismo tú tener un funcionario, que a veces nos hemos equivocado, porque venga de un sector que lo conozca, no es lo mismo que tener un funcionario que venga de un sector con intereses en ese sector. Eso es terrible. Yo le decía siempre discutí ese tema para mí ha sido apasionante. Yo decía, mira, más que la corrupción, porque la corrupción por lo menos hay una claridad de que es un tema malo, negativo. Nosotros tenemos conciencia de lo que significa dos cosas aquí en este país. La corporatización del Estado Dominicano a través de los partidos políticos. Eso es grave. Eso es grave porque tú con eso estás dejando a la gente, en la democracia tú la conviertes en una caricatura. Exacto. Y segundo, el tema de los conflictos de intereses, con funcionarios con conflictos de intereses en las áreas que dirigen. ¿Por qué? Porque este Estado se ha vuelto un Estado regulador, en cierta forma. Nosotros tenemos ¿cuántas superintendencias? De salud, de pensiones, de riesgos laborales, tenemos una de salud y riesgos laborales, de pensiones, de bancos, de seguro, de Indotel. De todo. Hay muchísimas. Entonces, el Estado regulador tiene que ser un Estado alejado de los intereses que regula. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, además de esos proyectos que le mencioné, por ahí está el tema de una posible reforma fiscal, está el tema de una reforma del Código Laboral. Y yo digo, el próximo Congreso va a requerir, y ojalá que la población lo entienda, de gente que tenga algún tipo de experiencia y que conozca su tema, que por lo menos te lea, y cuando te lea un contrato, una ley, sepa las implicaciones que eso tiene. Entonces mi propuesta un poco vienen por ese ámbito. Como yo he estado tanto tiempo en el sistema de seguridad social y de salud, es lógico asociar mi propuesta a ese sector. Y hay alguna de las más importantes. Mira, hay un tema olvidado en este país, que es el tema de un sistema de cuidado. Paso a explicarlo. Y yo eso lo he comprobado en la visita que hago a los barrios. Aquí hay mucha gente que no puede dedicarse a labores del mercado laboral. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse cuidando a alguien en su casa, que está enfermo, que es una persona mayor, que tiene una discapacidad severa. De acuerdo a la CEPAL, a la Comisión Económica de América Latina, el 74% son mujeres de esa persona, que son las que se llegan al cuidado. Ahora, aquí en este país, no hay una ley que proteja a esa persona. Es lo que en otros países se llama cuidar al cuidador. Esas personas que están ahí cuidados están sometidas a un estrés tremendo. Pero además no generan ingresos porque no están en el mercado laboral. Como le dije, son mujeres fundamentalmente. No tienen la ayuda del Estado. No. A veces, ustedes me imagino que saben de personas que viven en Estados Unidos
Y le dice, ¿a qué tú te dedicas? No, yo estoy cuidando a mi mamá y el Estado me paga. Sí. Eso pasa muchísimo. Y en América Latina, Uruguay es el país que más ha avanzado en un sistema de cuidado. Entonces, mi primera propuesta viene por ahí. Crear un sistema de cuidado. Nosotros cuidemos a esa persona que tiene que cuidar a alguien en el hogar. Que el Estado lo proteja. Eso está súper, profundo e interesante porque incluso, me llegó a la mente mujeres que por la necesidad de cuidar a algún familiar tengan que estar en la casa con un marido, un esposo. Así, claro. Como así. no producen nada, Igual, tal cual. Pero señores, ya sea verbal. Así mismo todo. es. Son todas esas implicaciones que tienen. Por ahí viene ese otro tema. Miren, aquí hay madres que tienen, por ejemplo, yo una vez tuve una conversación con madres que tienen niños con parálisis cerebral. Que van al CAI o van a una ONG. El 82% de ellas son madres solteras. O porque tuvieron al niño o porque el esposo se fue cuando nació el niño con esa dificultad. Y esas mujeres, ellas me decían, miren, nosotros, ¿quién se queda cuidando a un niño con parálisis cerebral? No encontrará a nadie. O sea, ella me decía, yo no puedo ir un día a una fiesta. Yo no puedo ir un día a la playa. O sea, yo tengo que estar con mi muchacho. Donde quiera, nadie se queda con, a menos un familiar muy cercano, mi mamá, pero nadie se queda y se queda por 2 o 3 horas. Entonces, esa gente, tú tienes que darle, el Estado tiene que protegerla. Así es. Y esa es una propuesta que yo tengo de crear una ley de sistema de cuidado. Hay otro tema que es el tema de enfermedad de alto costo. Aquí ustedes lo saben que hay un programa de enfermedad de alto costo que gestiona el Ministerio de Salud Pública y que básicamente lo que hace es garantizar medicamentos que no están en la Seguridad Social y el Estado lo cubre a través de ahí. Ahora, ese programa no está sustentado en un marco legal. Ese programa, hay una disposición del Ministerio de Salud Pública que lo ejecuta y no tiene, reitero, una sostenibilidad. Y la idea nuestra es crear, en otros países se le llama eso ley de enfermedades catastróficas. Déjenme decirle, el Banco Mundial estableció en un estudio que después de la pérdida del empleo, la segunda causa de empobrecimiento en América Latina es una enfermedad catastrófica, una enfermedad de alto costo. Wow. ¿Por qué? Porque en muchos casos tú tienes que dependerte de un activo para cubrir un medicamento, un tratamiento. Tienes que endeudarte, salir del mercado laboral. Entonces, algo tan importante tiene que tener un marco legal que la sostenga. Pero no solamente un marco legal que diga, porque vamos a estar claros, o sea, a veces hay leyes que son, por ejemplo, yo recuerdo a Aníbal Díaz, un diputado, sometió una ley para el tema de la salud mental. Hay que cubrir la salud mental, perfecto. Ahora, el tema de eso es el financiamiento. Exactamente. O sea, porque no es que no se cubra, es que ¿cómo se va a financiar? No es que una ley lo diga. O sea, yo recuerdo que una vez me hablaba un español que en España una vez alguien propuso en una modificación constitucional un artículo que decía los españoles debemos ser todos buenos y caritativos. Pero eso no es que tú lo digas, o sea, no es que tú... Es que se cumpla. Entonces, esa ley tiene que establecer la cobertura que vamos a cubrir, a quién vamos a cubrir y sobre todo el financiamiento. Que en esa propuesta, el financiamiento, lo que nosotros proponemos es que debe ser un financiamiento cruzado. Parte de la Seguridad Social y parte del Estado Dominicano vía impuestos. Entonces, ese es un tema. Y luego está el gran tema, el tema de la Seguridad Social. Como tú decías, en el 2030 masivamente la gente va a comenzar a pensionar. Los estudios dicen ahora mismo que nosotros tenemos una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es lo que tú vas a recibir de pensiones en relación a tu último salario. De un 20%. Significa que yo tengo un salario de 1,000 pesos y mi pensión va a ser de 2,000. Nosotros tenemos que buscarle solución a eso. Solución a ese tema es un sistema multipilar, en lo que nosotros proponemos. ¿Qué es un sistema multipilar? Que tú tengas un primer pilar donde tú puedas garantizarle a la gente una pensión mínima, un segundo pilar que es ya lo que tú ahorras, y un tercer pilar que es voluntario, que son los ahorros voluntarios que tú puedes hacer. Y de esa forma la gente pueda mejorar un poco o sustancialmente, porque finalmente la pensión, si tú no tienes con qué hacerla sostenible, en una época tan difícil, donde tú demandas medicamentos, donde tú te incorporas al mercado laboral, es bien difícil. Entonces yo creo que son temas que son claves. Yo he tratado de buscar temas que impacten en la gente, leyes que impacten en la gente,
en la población en sentido general. Y esa por ahí va mis propuestas. Chanel, yo creo que eres un gran candidato, simpatizo con tu trabajo de hace muchísimo tiempo. A cada rato en Twitter yo te pongo, Chanel, no te merecemos. No te merecemos. Gracias, este país no te merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente son propuestas de temas que ahora mismo no se están hablando, no están sobre el tapete. Claro. Porque aquí los dominicanos nos encanta esperar el último momento y hasta Claro que hay una sí, crisis. Claro que sí, claro. Entonces, ahí así. Nosotros ahí siempre, accionamos. Juan Bosch decía que este país tiene una arritmia histórica. Nosotros llegamos de último siempre a todos. Sí, siempre sí, a todos sí. llegamos de último. Totalmente, totalmente, Chanel. Mira, quiero, volviendo un poquito al tema de la política, quiero saber, voy a iniciar con una pregunta que mucha gente se hace, te la hacen cada vez que tú vas a todos los programas, es ¿por qué has decidido seguir en el PLD? ¿No te has cambiado a otro partido? Quizás te han hecho propuestas, no sé. Sí. Porque lamentablemente el PLD tuvo una crisis de imagen, Sí. de la cual yo no estoy de acuerdo. Creo que fue algo que se manejó muy, muy concretamente en redes sociales. Se empañó mucho la imagen. El PLD mucho más gente buena de la gente que claro, como pasa así, mala así, que supuestamente sí. hay. Y quiero que tú respondas esa pregunta. Sí, ¿Por qué mira, sigues ahí? Yo creo que hay la principal razón por la cual la gente se va del PLD. Para mí es la razón que pique el 95% porque la gente se va, es porque el PLD no está en el poder. Exactamente. Si el PLD estuviera en el poder no se hubiese ido nadie. Por lo tanto, con la gente que se va del partido, de un partido cuando pasa a estar en el poder y pasa a la oposición, hay un tema que yo lo veo en dos dimensiones. Uno es el tema político, que eso enturbia más al sistema político, porque tú estás premiando el oportunismo, tú estás premiando la lealtad, tú estás premiando el transfugismo que tantas veces se criticó. Y eso daña el sistema político, el sistema del partido político. Pero hay un tema también humano. Es un tema humano que es gente que te juró lealtad 48 horas antes. Uh-huh. Y a los 48 horas después se olvidó de eso. O sea, y lo ve. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Lo peor de todo esto, que lo vemos como normal. Normalizamos la traición, normalizamos la lealtad, normalizamos tantas cosas negativas que finalmente le hacemos daño a la sociedad dominicana, hacemos daño al sistema de partido político. Es tremendo. Entonces yo creo que tú tienes que tener cierta lealtad. O sea, yo me pasé, el PLD a mí me permitió servirle a la gente. Y yo creo que estamos... O sea, el PLD me permitió a mí muchísimas cosas, muchísimas cosas positivas. Entonces, porque el PLD no está en el poder, yo voy a decir, no, que ideológicamente yo tengo muchísima diferencia ideológica con mi partido, diferencia muchísimas cosas, pero la disidencia también es importante en los partidos políticos, en los clubes, en la familia, en todas partes. En todas partes. Yo he sido disidente toda mi vida, en muchísimas cosas. Papá y mi hermano eran liceístas. Mi otro hermano y mi papá... aguilucho, eso de cogidita. O sea, pero yo nunca vi por eso mi familia. O sea, No, claro. La disidencia también es importante. Y yo creo que ha habido mucho de eso. Yo creo que eso a mí me mantiene. Hago crítica siempre. Digo, déjame yo poner esto por si acaso algún día yo me doblo, que quede evidente que yo soy un charlatán. Pues lo estoy escribiendo aquí. Que quede evidencia de eso, que yo me estoy traicionando a mí mismo. Tú sabes que yo creo que vivimos o tenemos una generación de políticos y funcionarios, porque ahora hay muchos funcionarios que no son políticos, incoherentes. Y tú hablabas de eso también. Sí. Una cosa, en oposición hay que tener cuidado con lo que uno dice. Sí, claro. Porque tú hablabas, yo recuerdo una entrevista que tú decías, mira, antes de yo hacer una crítica en cuanto a la medida que tomó un funcionario. Yo pienso que yo haría en su lugar. Eso es lo primero que yo haría en su lugar. Y a veces hay cosas que no son simpáticas que un funcionario hace, pero es lo que había que hacer en ese momento. Y digo, eso es lo que había que hacer en ese momento. O sea, no hay más alternativa, aunque tú no estés de acuerdo acá, pero no había nada. Por eso yo digo, mira, este gobierno reivindicó a Valdés Albizu y su crecimiento. O sea, Valdés Albizu, ¿ustedes recuerdan que no se creían en la cifra de Valdés Albizu? Sí, Ahí está Valdés Albizu y los crecimientos, y hablamos del crecimiento de Valdés Albizu. Este gobierno reivindicó el tema de la pobreza, que criticaban que el gobierno pasado, no, solamente los PLDistas salieron de la pobreza. O sea, ahí están los datos.
Y ahí están los datos, ahí está la metodología. Y hoy mismo él dice, este Ministerio de Economía dijo en su momento que las medidas que se tomaron en pandemia evitó que más de 1 millón de dominicanos cayeran a la pobreza. Wow. O sea, y hay tantas cosas que tú reivindicas. O sea, por eso tú tienes que ser... Y yo a veces veo, por ejemplo, el señor presidente, por ejemplo, dijo que iba a disminuir la delincuencia un 50% en el primer año. Que no iba a haber un solo migrante ilegal en el país. Uno solo no iba a haber. Hay más. O sea, tú no puedes ser absolutista en la cosa, porque yo recuerdo que los feminicidios, o sea, los feminicidios es un tema cultural. Sí, totalmente. Un tema cultural, que un Estado en 4 años, un gobierno en 4 años, 5 años, no puede erradicarlo. Ni no lo va a erradicar nunca, pero disminuirlo sustancialmente. Y yo recuerdo cuando él escribió eso, el presidente, hemos disminuido tanto lo que hizo cuando fue al principio del gobierno. En esa semana siguiente hubo 5 muertes de mujeres, hermanos de su pareja o expareja. Porque eso no es, o sea, es un tema cultural, un tema que tiene que ver... Y son temas que no se pueden politizar tampoco. Además, o sea... Criticaron muchísimo el manejo del dengue. Claro, el dengue, así mismo, la pandemia. La pandemia, Señores, las muertes neonatales. El gobierno, al principio, no se recuerda, al principio, dijo que era inconstitucional el toque de queda. Sí. Y los estados de emergencia, y fueron al Congreso y llevaron una propuesta para declarar inconstitucional y luego se siguió con ese mismo modelo. Casi 1 año y pico. Con ese mismo modelo, pero además tú miras para todos los lados, era lo que el mundo estaba haciendo. Tú sabes que me chocó mucho también de la pasada rendición de cuentas. El costo de la canasta básica, según dijo nuestro actual presidente, que dijo que era la canasta básica más económica de Latinoamérica. Yo quiero pensar que fue un error. Sí. Fue un error, y yo creo que me di cuenta de cuál. Porque el que conoce qué es la canasta básica sabe que está compuesta por 41 artículos, si no me equivoco, exacto, claro, que tú tienes. Tanto de alimentación como de aseo humano, porque no nada más de leche, huevo, jamón y salami se mantiene una casa. Claro. Hay que asearse. Hasta ocio también, o sea, tú. Entonces, aquí durante mucho tiempo claro. el pan fue un indicador económico. Si subía $1, $2. Entonces ahí viene también lo de la educación, porque el que no sabe, el que no conoce, se lo cree. Claro, porque realmente sabe. No, pero la gente también sabe, lo vive. Se pasó un poquito ahí. Y es igual, porque tú no puedes vivir compitiendo con el pasado. Exactamente. Tú no puedes vivir compitiendo con el pasado, porque eso es... O sea... Yo siento, y discúlpame que te interrumpa, Chanel, que es como tú iniciar una relación con una mujer y tú estás comparándote con su exmarido. Permanentemente, o sea, tú no vas a ser feliz porque tú vas y tu idea es... O sea, tú no puedes decir, porque hay verdades a veces que son contraintuitivas. Puede ser que sea verdad, pero a mí la intuición no me dice lo contrario. O sea, tú no puedes decir este país que 8 millones de dominicanos se movilizan en Semana Santa. No. Porque lo calculan a través de los peajes. Yo decía, si le sumamos a eso la gente que no pagó peaje, porque aquí ¿cuántos peajes hay en este país? ¿Usted sabe qué de la gente que sale de la capital, la gente que sale de Santiago. Pues si tú vas de Barahona a San Juan no pagas peaje. Exacto. Entonces aquí 15 o 20 millones de personas se movilizan en Semana Santa. Me llegó por lo de los peajes. En el 2018... yo recuerdo que cogí el peaje del este, fui hacia el este, y estaban dando en los peajes unos botiquines con casas y eso. Sí. ¿Tú sabes qué me dieron en el peaje ahora, el jueves? ¿El qué? Un botecito de manita limpia y una mascarilla. O sea, eso sobró del 2020. Pero vamos a meterlo en una fundita y vamos a darlo en el peaje. Sí. Yo voy a hacer? Pero tú no puedes competir, o sea, con el pasado. Tú tienes que establecer tus metas claras, porque si no, eso también... no habla bien, ni siquiera como persona. No, para nada, eso no. Para nada. Eso también el aumento de sueldo que se hizo ahora un 18, 19 al final. Yo no lo veo como un aumento porque de sueldo. Fueron por sectores, además. También por sector. Vámonos al pero además tú lo que haces privado. con eso lo que haces que recuperar la inflación. Exactamente. Para mí eso no es un aumento de sueldo, es un ajuste hacia la inflación. Totalmente. Chanel, nos quedamos sin tiempo. Me encantaría tenerte aquí. Feliz yo aquí con esta... Nuevamente. Porque la verdad que es una forma pausada de uno transmitir las ideas. Sí. De uno no es el corre-corre de una entrevista que se acabe en media hora y que uno está compelido a hablar rápido, sino que me ha gustado muchísimo este diálogo. Qué bueno, ojalá Chanel, nuevamente. Quiero despedirme con una pregunta antes de que Luis haga la despedida. Y es que quizá pueda sonar un poquito fea, pero hay que hacerla. Cuando tú ya no estés, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál va a ser el gran legado que tú le dejaste a este país? Yo creo que al país, pero a mi familia, a mi gente, a mis amigos, una buena persona.
Y para mí una buena persona, gente solidaria, una gente que no le haga daño a nadie, que pasó por esta vida teniendo claro eso, o sea, que tú tienes que ser una gente solidaria, que tú tienes que ser una gente ayudar a los demás. Y yo ni siquiera lo veo eso como un mérito, eso es casi una obligación del ser humano. Muchísimas gracias, Chanel. La muchacha. Luis, a la despedida que a mí me cuesta siempre. No, súper agradecido, Chanel, por ustedes. haberte conocido y aceptar la Sí, invitación muchas de gracias, compartir este momento con nosotros. De verdad que nos sentimos muy agradecidos. A ustedes. Señores, suscríbanse, den like, comenten, den a la campanita. Esto fue otro episodio de En Voz Alta. Muchas gracias. A ustedes. Yes.